La pequeña ciudad industrial de Eindhoven, en los Países Bajos, fue la que vio nacer a Philips. Aquí se construyó un imperio con productos pioneros como la radio, la cinta de audio y, por supuesto, la bombilla. ¡Qué maravilla! ¡Todo se ilumina! La presencia de esta empresa aún es visible en toda la ciudad. Hoy en día, su primera fábrica, inaugurada en 1892, es un museo. Y Sergio Derks es el curador. Es muy importante preservar la historia de la empresa porque es una muestra de su origen, su pasado y su trayectoria. Además, conocer el pasado sirve como inspiración para el futuro, ya que Philips siempre ha sido una empresa innovadora y pionera. Su primera innovación, y puede que la más conocida, fue la bombilla. Philips produce más de 2.400 millones de ellas al año, pero las primeras bombillas fueron fabricadas en este edificio, en una época en la que aún no eran comunes. Hace 124 años, la luz eléctrica y la electricidad eran algo muy especial. En aquellos tiempos, la luz eléctrica solo se usaba en barcos de vapor, fábricas y edificios, pero no en los hogares. Así que la producción de bombillas fue algo innovador, con tecnología muy avanzada para la época. El estadounidense Thomas Edison inventó la bombilla en el año 1879, pero fueron los hermanos neerlandeses Anton y Gerard Philips quienes la produjeron en masa. Además, los ingenieros de Philips modificaron el filamento de bambú del diseño original de Edison. Aquí podemos apreciar el filamento de esa bombilla. El filamento de las bombillas de Philips estaba hecho de algodón. Lo disolvían en una solución ácida y creaban hilos muy largos con él. Y esos hilos de algodón eran mucho mejores en términos de calidad y en términos de producción. Era más rápido que tallar a mano cada trozo de bambú. Con sus bombillas de alta tecnología, el volumen de producción de Philips aumentó 20 veces su cifra original en solo 10 años. La filosofía de emprendimiento e innovación impulsaron el crecimiento de la empresa. Y Jan Kimpen, director médico de Philips, piensa que estos principios siguen siendo los pilares de la empresa. Desde el momento en que Philips fue creada, hace 126 años, fueron dos aspectos: el emprendimiento y la innovación. Son características que vemos a diario en la empresa. Pensamos en ideas maravillosas que a nadie más se le han ocurrido. Y nuestro espíritu innovador nos lleva a lograr hazañas como convertirnos en el mayor fabricante de bombillas del siglo XIX. Desde farolas hasta palacios rusos, todo era iluminado por las bombillas de Philips. A medida que la empresa crecía, los fabricantes comenzaron a producir otros artículos para el hogar. Esta es la primera radio creada por Philips en 1927. Ya eran capaces de producir bombillas, así que no tardaron mucho en empezar a fabricar válvulas electrónicas y tubos de rayos X para elaborar todo tipo de lámparas. Philips pasó de producir bombillas a convertirse en una de las mayores empresas electrotécnicas del mundo. Philips revolucionó la radiodifusión por completo. Su tecnología permitió la transmisión diaria de programas de radio en hogares de todo el mundo, incluso Indonesia. Y entre otras cosas, el clima de hoy estará sobre los 35 grados Celsius. En esa época, la radio era como el Internet para nosotros. Podías tener el mundo entero en tu sala de estar. Entre 1900 y 1920, las radios eran usadas sobre todo por aficionados y técnicos. Así que Philips fabricó una radio que pudiera ser usada por todos. Era muy fácil de utilizar. Pasar de producir solo bombillas a producir radios fue la primera gran expansión de Philips. Fue todo un éxito, pues la empresa vendió más de 1 millón de radios en solo 5 años. Así, Philips dio inicio a su estrategia basada en la diversidad de productos que dictaría su camino durante todo el siglo XX. Philips se globalizó, consiguiendo ampliar su producción en Asia antes que sus rivales.
Philips tuvo un gran éxito en Asia porque se trata de una empresa globalizada. Carissa Chua es analista de mercados de electrónica de consumo. Fue la primera empresa de electrónica de consumo en establecer su centro de fabricación, investigación y desarrollo en Asia. En los años 30, inició sus operaciones en la India. En los años 50, llegó a Singapur y en la década de los 80 estableció una planta de producción de televisores en China. Y esto fue antes de que China y la India fueran potencias económicas. Así que los consumidores crecieron con Philips. Philips. Desde afeitadoras eléctricas y reproductores de discos compactos hasta tostadoras y microchips, los productos de Philips formaban parte de la vida cotidiana. Oh, ¿qué voy a hacer? En cuanto se apagan las luces, te quedas dormido. Cambie su bombilla por una bombilla Philips. Y su diseño los diferenció de sus rivales. En los últimos 90 años no hemos dejado de innovar en el sector de diseño, ya que desde el principio el diseño ha sido muy importante para la empresa. Podemos verlo en los empaques, carteles y gráficos promocionales creados por nuestro equipo de propaganda artística. La empresa Philips siempre ha sido conocida por su capacidad para crear ideas y conceptos vanguardistas, con una clara visión hacia el futuro. Y en los laboratorios de la empresa, los científicos también innovaban. Era increíble, porque muchas personas trabajaban juntas para crear cosas nuevas en un ambiente donde las ideas creativas fluían con libertad. Era un verdadero paraíso. Con un promedio de 3.000 solicitudes de patentes al año, podía afirmarse que todo el mundo poseía productos Philips. Es igual que una grabadora de audio normal, pero esta también graba imágenes. En 1998 compré un reproductor Philips que reproducía discos compactos y casetes. Funcionaba de maravilla, de hecho aún funciona. Entre los años 50 y los años 80, los electrodomésticos Philips fueron muy populares entre los consumidores, ya que fueron los primeros en llegar al mercado. Era una tecnología que se consideraba muy avanzada para la época. Recuerdo que mi familia compró un televisor de rayos catódicos marca Philips. En aquel entonces, cuando buscabas televisores de alta calidad, pensabas en Sony o en Philips, porque eran marcas de confianza para los consumidores y contaban con producción local. Eso les permitía adaptar sus productos a los gustos y preferencias de los clientes y garantizar un tiempo de entrega mucho más corto. Pero en los años 90, la suerte de Philips empezó a cambiar. En 1990, Philips anunció pérdidas de más de $2.000 millones, la mayor pérdida en la historia de las empresas neerlandesas. La gran variedad de productos que Philips ofrecía fue lo que empezó a causarle problemas. La diversificación de Philips era excesiva. Ofrecían demasiados productos. Aunque contaban con tecnologías superiores en algunos de sus productos, no lograban establecer prioridades. Philips pasó de ser una empresa innovadora con productos especializados a un conglomerado de más de 120 negocios diferentes, que abarcaban desde aspiradoras hasta videojuegos. La gerencia debía reenfocarse y consolidar el negocio. No tenían una buena gestión comercial y tampoco había organización ni enfoque estratégico. ¡Hola! El bebé ya viene. Creyendo que expandir su mercado sería la solución, Philips se diversificó aún más y decidió incursionar en el mercado de la telefonía móvil. Las noticias tardaban semanas en llegar a su destino. Hoy, ni el tiempo ni la distancia pueden separarnos. Un año después, Philips detuvo la fabricación. Fue un intento fallido que les costó más de $500 millones. Te amo, cariño. ¿Cariño? En los 80, el margen de ganancia de Philips cayó a menos del 1% y su cuota de mercado descendió en varios continentes.
La marca Philips estaba comenzando a ser desplazada en todo el mundo. En 1993, su cuota de electrónica de consumo cayó más de un 10% en el mercado europeo. Las pérdidas ascendieron a más de $1.000 millones en la siguiente década. Esto ocasionó una grave crisis tecnológica y económica en la empresa. Secretos corporativos. Secretos corporativos. A mediados de los años 90, la reconocida marca de electrónica Philips se hallaba dispersa. Produciendo una vasta gama de productos inconexos, la empresa había perdido su enfoque principal. Además del sector audiovisual y electrónico, Philips también había incursionado en el sector médico. En 1996, la pérdida de $300 millones los llevó a contratar a un nuevo director ejecutivo, Cor Boonstra, quien tenía una amplia experiencia en el área de mercadeo. Él declaró que deseaba unificar la empresa, convertirla en una única Philips. El problema es que cada unidad de negocio seguía teniendo su propia cuenta de pérdidas y ganancias. Así que sería difícil impulsar los ingresos cuando todas las unidades seguían compitiendo entre sí. Para intentar solucionar este problema, Boonstra optó por reorganizar toda la empresa. Su primera medida fue cerrar las divisiones que generaban pérdidas y hacer recortes drásticos en el personal. Las pérdidas que Philips sufrió fueron tan graves que en 18 meses Boonstra despidió a más de 60,000 empleados. La empresa estaba enfrentando graves problemas de liquidez, así que fue necesario cerrar las unidades que estaban generando pérdidas. Así, Philips lograría consolidar sus fábricas y su base de proveedores. En 1999, Philips era una empresa en retroceso. Luego de la disolución de 40 industrias y del cierre de 50 fábricas, Boonstra recurrió a sus conocimientos sobre mercadeo y, en un intento de revigorizar la marca, creó un eslogan que presentaría a Philips como una empresa centrada en las necesidades de sus clientes. Philips, mejoremos las cosas. A pesar de que Boonstra aumentó los márgenes de ganancia, no consiguió aumentar las ventas de productos a largo plazo. Philips tardaba en ajustarse a las tendencias del mercado, así que el tamaño de la empresa seguía siendo un problema. Philips es una organización enorme y la toma de decisiones estaba muy descentralizada a causa de múltiples líderes y esto tomaba mucho tiempo. Esto presentaba una dificultad para Philips al momento de lanzar productos de una forma competitiva. En comparación con otras empresas de electrónica, Philips tenía un exceso de personal. Sony contaba con 100,000 empleados menos que Philips y, sin embargo, sus ingresos eran de un 15% más. Hubo muchas empresas japonesas que fueron capaces de construir fábricas e instalaciones de muy alta productividad en Japón. Sin embargo, Philips tenía más de 500 fábricas en 50 países, pero su capacidad de producción no estaba optimizada. Esta ineficacia operativa se vio reflejada en las ventas de los televisores Philips. En su apogeo, 1 de cada 7 televisores vendidos en todo el mundo era marca Philips. Ricky Primalani, cuya familia vende electrodomésticos en Singapur desde los 70, todavía recuerda aquellos días. Mi familia empezó a vender televisores Philips desde el inicio. La marca Philips tiene una gran reputación, sobre todo en el sector de los electrodomésticos en Singapur. Cuando les mostramos productos marca Philips a nuestros clientes, suelen ser ventas fáciles y rápidas. Ni siquiera hacen preguntas porque saben que su reputación es excelente. Pero a mediados de los años 2000, los televisores Philips se vieron desplazados por las tecnologías superiores de las nuevas empresas coreanas de electrónica. Las empresas coreanas se apoderaron del mercado. Sus productos eran los más modernos en los últimos 10 o 15 años. Las marcas coreanas como Samsung y LG han logrado posicionarse en el mercado y en cierto modo eso hizo que Philips se quedara atrás. El mercado de la electrónica de consumo es muy competitivo. Las empresas buscan innovar de forma rápida y eficiente. Es un mercado en el que todos quieren ser la mejor empresa, la más grande, y buscan ofrecer los productos más económicos.
¿Está buscando las imágenes más brillantes, más nítidas y más claras? Tendrá eso y más con el nuevo LG GoldenEye Plus. Las compañías coreanas estaban en pleno apogeo y sus mayores exponentes, Samsung y LG, emplearon campañas de mercadeo agresivas para vender sus televisores más modernos, económicos y sofisticados a los consumidores más jóvenes. No importa cuál sea el tamaño de las imágenes. LG GoldenEye Plus, la visión de la perfección. Los productos Samsung y de Sony eran muy interesantes en términos de diseño. Por eso resultaban atractivos para las generaciones más jóvenes de aquella época. En comparación, los productos de Philips parecían insignificantes. Su reputación de crear los diseños más vanguardistas estaba en peligro. Esto podía significar la pérdida de potenciales empleados y diseñadores. Lo recuerdo muy bien. Yo estaba viviendo y trabajando en San Diego, en el sur de California. Estaba disfrutando de una taza de café cuando recibí la llamada de un cazatalentos. Me preguntó si estaba interesado en hablar sobre un cargo en Philips. Y tardé un poco en entender de cuál empresa hablaba. Ah, sí, la empresa de bombillas y cepillos de dientes. Al pensar en Philips, lo primero que vino a mi mente fueron sus electrodomésticos y sus artículos vanguardistas para la cocina. Pero por otro lado, muchos de sus productos se estaban volviendo innecesarios y hasta obsoletos, podría decirse. Sean Carney es uno de los mejores diseñadores del mundo. Su primer instinto fue rechazar la oferta de trabajo, ya que el alcance de la empresa no le parecía atractivo. Sabía que existía una posibilidad de evolucionar en términos de diseño, pero no estaba seguro de que Philips estuviera al mismo nivel de la empresa para la que yo estaba trabajando. La gama de productos de Philips era amplia, pero no existía coherencia en términos de decisiones de diseño. Y la presión sobre Philips estaba a punto de aumentar drásticamente. A mediados de los años 2000, el mundo atravesaba una revolución tecnológica. El Internet cambió cada aspecto de la vida humana. Sin embargo, Philips aún se aferraba a los aparatos analógicos y seguía produciendo televisores analógicos de rayos catódicos, mientras que las empresas rivales fabricaban pantallas de cristal líquido. Philips no adoptó esta nueva tecnología porque sus televisores de rayos catódicos siempre les había producido ganancias. Entrar en el mercado de los televisores con pantalla de cristal líquido sería perjudicial para la venta de sus otros televisores. Estaban convencidos de que sus otros televisores tenían la mejor calidad de imagen, pero creo que en verdad subestimaron el desarrollo de las nuevas tecnologías. Entre 2007 y 2011, las ventas de televisores Philips sufrieron pérdidas de más de $1.000 millones. Lo mismo sucedió con otros de sus productos electrónicos. Años atrás, Philips había revolucionado la industria del audio con la invención del casete, pero ahora se encontraban muy rezagados. Philips acabó vendiendo su división de audio porque sus clientes ya no compraban casetes ni discos. Ahora recurrían a Internet para descargar música. Con productos obsoletos y ganancias cada vez menores, el futuro de Philips era poco prometedor. En el año 2011, la empresa registró una pérdida anual de $1.500 millones. Philips estuvo a punto de apagarse como una bombilla. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Uno de los mayores conglomerados del siglo XX atravesaba una crisis. La base del imperio de Philips era la electrónica de consumo, pero con el aumento de los costos de producción, la caída de las ventas y los choques tecnológicos, Philips necesitaba un cambio de rumbo. Detrás de los titulares perjudiciales, la dirección de la empresa ya empezaba a sentar las bases de su transformación. Entre 2007 y 2010, Philips realizó múltiples adquisiciones y gastó alrededor de $8.000 millones. La pérdida de $1.000 millones en 2011 parecía reflejar una gestión financiera desastrosa. Pero en realidad fue el resultado de grandes sumas de dinero siendo invertidas para transformar la empresa.
Esa pérdida de $1.000 millones en el año 2011 no fue del todo negativa porque las adquisiciones, la reestructuración y todas las nuevas inversiones realizadas ayudarían al nuevo director ejecutivo a construir una estrategia que se centrara en dos sectores clave, la iluminación y la atención médica. Tras adquirir empresas médicas en Estados Unidos y en Asia, Philips planeaba dejar el sector de la electrónica de consumo para incursionar en el de la atención médica. En 2011 nombraron al director ejecutivo que los guiaría en esta nueva etapa, Frans van Houten. Frans van Houten era un economista y antes de asumir el cargo de director ejecutivo pasó 25 años trabajando en las divisiones de computadoras y semiconductores de Philips. Él fue un visionario y supo centrar la empresa en áreas estratégicas. Van Houten no tardó en tomar su primera decisión importante como director ejecutivo. En 2014 anunció que después de 120 años, Philips se dividiría en dos empresas distintas, iluminación y asistencia médica. Gracias a esta decisión estratégica, cada unidad sería autónoma y se enfocaría en un solo sector. La separación de Philips permitió que ambas divisiones se enfocaran en sus respectivos mercados y que construyeran su liderazgo. Philips siempre tuvo una pequeña división de asistencia médica, pero Van Houten quería convertirla en su eje fundamental. Y para lograrlo, decidió nombrar al doctor médico Jan Kimpen como nuevo director médico de Philips. Philips se estaba transformando y creo que cuando Frans van Houten fue nombrado director ejecutivo en 2011, trajo consigo un gran liderazgo a la empresa. Y creo que hizo un gran trabajo al identificar lo que estaba pasando en el mundo exterior y en el sector de la asistencia médica. Por eso convirtió a Philips en una empresa especializada en tecnología sanitaria. Los directivos de Philips concluyeron que el envejecimiento de la población mundial haría que el sector de la atención médica cobrara una gran importancia y predijeron que la demanda por parte de la nueva clase media de Asia sería mayor. Por ejemplo, China tiene una gran población y su clase media ha aumentado drásticamente hasta en un 60% en tan solo unos cuantos años. Hoy en día hay un gran número de personas que tienen los recursos para pagar por la asistencia médica, pero esas mismas personas tienen deseos y también tienen sus necesidades. En esta industria tienen grandes ambiciones. Su nuevo objetivo es mejorar la vida de 3.000 millones de personas al año. Esta visión, esta nueva forma de trabajar para conectar todas las partes, era un proyecto con el que todos pudimos empatizar. Y eso hizo la diferencia. Al reestructurar la empresa, todas esas partes, esas divisiones, pasaron a constituir un todo. Ese fue el primer paso, la gran visión, la comunicación y el liderazgo y la reestructuración de la empresa, y yo formo parte de ella. A lo largo de las 2 décadas anteriores, hubo varios intentos de reducir la empresa, pero esta vez su reestructuración vino acompañada de un cambio de actitud. Ahora, todos los empleados trabajaban hombro a hombro en el sector de la asistencia médica. Y este cambio se ve reflejado en los laboratorios de investigación de Philips, donde la empresa depositó su confianza en alguien que a simple vista podría parecer un científico loco. De acuerdo, vengan a ver mi laboratorio. Bien, este es el lugar en donde puedo hacer todo lo que yo quiera. Hago pruebas ópticas y mecánicas. Puede que se vea desordenado, pero tengo todo lo que necesito. Microscopios, medidores y otros dispositivos muy delicados. Sí, está desordenado. Es porque siempre estoy aquí trabajando. A pesar de este aparente caos, existe lógica en su locura. Haces una prueba, crees que sabes cómo va a resultar y entonces algo sucede y piensas, ajá, creo que descubrí algo que nadie había visto. Y es difícil de explicar, pero es la vida de un científico. Sí.
Philips aprendió de sus errores. Antes se les pedía a los científicos como Martin que trabajaran en una amplia gama de productos, pero ahora la instrucción es centrarse en un solo sector. Philips había crecido mucho. Teníamos la división de salud, la de semiconductores, la división de iluminación, la división de componentes y más, y todo lo que inventábamos les era útil a ciertos sectores de la empresa, pero ahora eso cambió. Ahora somos una empresa de tecnología sanitaria, así que debemos enfocar nuestras creaciones. Es una consecuencia lógica del cambio de organización. Las personas debían ser capaces de participar activamente en la transformación. Cuando decidimos centrarnos en la tecnología sanitaria, tuvimos que asegurarnos de que todos los empleados de la compañía entendieran que debían trabajar en función de ese único objetivo común. Eso significaba que, de ahora en adelante, todas las investigaciones que ocurrieran en los laboratorios debían estar basadas en esta nueva estrategia y visión. Los laboratorios no fueron las únicas áreas de la empresa en experimentar cambios radicales que atendían a esta nueva visión. Sean Carney, uno de los mejores diseñadores del mundo, por fin accedió a trabajar con Philips al ver el cambio radical que se hizo en su estrategia empresarial. Cuando llegué hace 6 años, el sector de diseño funcionaba en otro edificio. Estábamos lejos de los laboratorios de investigación, pero decidimos trasladar a nuestro equipo a estas instalaciones para rodearnos y nutrirnos de toda esta creación tecnológica. Gracias a esto, nos dimos cuenta de que no hay separación entre lo que se hace en el área de tecnología e investigación y lo que hacemos en el área de diseño. Cuando todo se une, es cuando ocurre la magia. El pensamiento creativo se une con una mente científica y ese trabajo en equipo desencadena ideas en verdad maravillosas. Los diseñadores no solo se ocupan de la estética del producto acabado. Hoy en día el proceso de diseño se usa para fomentar la innovación y las ideas. Para ello, utilizan estos curiosos objetos. No todo el mundo puede plasmar sus ideas en papel mediante dibujos y bocetos. Así que inventamos esto. Es una manera de pensar e idear en 3 dimensiones. También puedes escribir conceptos en estas figuras para que los demás los lean. Y tenemos objetos que representan las cosas de las que hablamos. Tenemos un hogar, tenemos un hospital y un puente, construido para unir ambos lugares. De esta manera, consigo crear una representación visual de esta conexión. Aunque parezcan juguetes, forman parte de las valiosas herramientas que Sean puso en práctica para fomentar el trabajo en equipo entre los empleados. Aquí todos nos permitimos ser creativos y demostrar la pasión que sentimos por lo que hacemos. Incluso las personas más formales y conservadoras, cuando llegan, se suben las mangas, se quitan la corbata y empiezan a compartir sus ideas. Es así como se fomenta el nivel de compromiso con el desarrollo de nuevas ideas creativas. En los 2 últimos años, el crecimiento de Philips en la industria sanitaria ha sido notable. En 2016, la empresa invirtió casi $2.000 millones en el sector de investigación y desarrollo. Ese mismo año, Philips inauguró una sede regional multimillonaria en Singapur. Con 900 empleados, se trata del centro sanitario de Philips en Asia. Es una región importante para nosotros. Aquí las tendencias son similares a las del resto del mundo en cuanto al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades no transmisibles con el cáncer, la diabetes y los problemas cardíacos. Es una situación que requiere de abundantes recursos sanitarios. En Asia, se prevé que el número de personas mayores de 70 años aumente en más de un 300% en los próximos 50 años. Y Philips ya adaptó su tecnología sanitaria ante este aumento de personas de avanzada edad. Dentro de unos cuantos años, alrededor de 700.000 personas de edad avanzada se sumarán a la actual población adulta mayor en Singapur y necesitarán asistencia médica.
El sistema sanitario actual no cuenta con los recursos necesarios para atender a tantos adultos mayores. Requerimos de una evolución en el sistema sanitario para atender a los pacientes con enfermedades crónicas. En esta región, la tasa de penetración del Internet y de los teléfonos inteligentes es muy elevada. De hecho, el 45% de los usuarios de Internet en el mundo se encuentran en Asia. Eso nos brinda la oportunidad de atender a más personas y de capacitarlas para que cuiden de su propia salud a través de programas digitales. Programas digitales como el sistema de monitoreo a distancia que está siendo probado en Singapur. Los pacientes miden sus signos vitales en dispositivos desde su casa y los datos se envían de forma automática aquí, donde Diderik Seven y su equipo de profesionales médicos pueden monitorearlos. Desde aquí, en el centro sanitario, nuestro personal monitorea a nuestros pacientes en Singapur a toda hora, día y noche, los 7 días de la semana. Y sin dudas está ayudando a mejorar el sistema sanitario y la calidad de vida de las personas. Cuando recibo los datos, los evalúo y determino la condición del paciente. Si la lectura es incorrecta o si hay anomalías, llamo al paciente para reevaluarlo. Es una medida preventiva. Los pacientes se toman el tiempo de medir su presión arterial. A diario se encargan de medir su frecuencia cardíaca. También miden su temperatura y su peso. Incluso tenemos un cuestionario sobre cómo se sienten a nivel emocional cada día de la semana. Y con esos datos, trazamos un mapa del estado de salud de cada paciente. Sabemos si se encuentran bien, sabemos si están ganando peso y mucho más. Aunque sigue en su fase de prueba, 125 residentes ya se encuentran inscritos en el sistema y realizan sus exámenes rutinarios desde su casa en lugar de ir al hospital. El hecho de que un paciente se recupere estando en casa implica dos cosas. No solo se está desocupando una cama de hospital, sino que además es mejor para el mismo paciente, ya que permanece en su hogar con su familia. Hemos comprobado que se logran mejores resultados y además se reducen los reingresos al hospital en más de un 30% en algunos casos. Cuando llegue el momento, lo implementaremos en toda Asia. Por ahora seguimos aprendiendo aquí en Singapur y también en Australia. Son países diferentes con sistemas sanitarios diferentes. Cuando recopilemos la cantidad adecuada de prácticas y conocimientos, lo extenderemos a otros países donde necesiten este sistema, aunque todos los países lo necesitan. Este es un ejemplo de la nueva Philips. Ya no se limita a vender equipos médicos, sino que ofrece nuevas formas de prestar asistencia sanitaria. En algunas zonas remotas de Asia, existe una tecnología similar disponible para aquellos que más la necesitan. Secretos corporativos. Secretos corporativos. En los últimos 2 años, Philips se ha transformado en un respetado proveedor de servicios sanitarios. Su moderna tecnología médica está mejorando la vida de los habitantes de algunas de las zonas más remotas de Asia. En Jayapura, una pequeña ciudad de la isla indonesia de Nueva Guinea, se encuentra su innovación médica más reciente. Hoy, la enfermera local, Lur Ramiati, se prepara para hacerle una revisión a domicilio a una mujer embarazada. Iré a visitar la casa de mi paciente porque ayer me dijo que no se sentía bien. Sintió algo de mareo y hace mucho tiempo que no viene aquí, así que este es el momento oportuno para ir a visitarla. La revisión médica a domicilio es esencial para reducir las complicaciones del embarazo y para reducir su tasa de mortalidad. La paciente vive a más de 2 horas de Jayapura, donde se encuentra el centro de salud más cercano. Para las mujeres embarazadas es difícil trasladarse hasta el centro de salud para sus revisiones médicas. Por eso dependen de estas visitas domiciliarias. Nos interesa encontrar nuevos métodos y maneras de ocupar los mercados desatendidos. Los estudios epidemiológicos arrojaban que en esas zonas remotas, la tasa de mortalidad durante el embarazo y durante el parto eran inaceptablemente elevada, al igual que la mortalidad neonatal. Esto se debía
sobre todo a que los habitantes de esas zonas no tenían acceso al sistema sanitario ni a los servicios de urgencia. Con permiso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Sí. ¿Hoy te sientes bien? Sí. Vengo a revisarte. Muy bien. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Bien. Sí. De acuerdo. Para empezar, dijiste que no te sentías bien, ¿cierto? Bien. Primero mediremos tu peso y tu presión arterial. ¿Está bien? Bien. Dita Wenda tiene 6 meses de embarazo. En esta etapa es importante supervisar el peso y los movimientos del bebé. Gracias a una ecografía, ambas pueden escuchar los latidos de la bebé. Si la bebé se mueve es porque está sana. ¿Sí? El latido de su corazón se escucha muy bien. Así es como debe ser. Intenso. Si el latido y el movimiento de la bebé se ralentizan, acude al centro de salud de la comunidad. Y si es de noche, ve al hospital. El latido no debería ser lento, debería ser rápido y potente. Así sabrás que tu bebé está sana. Si es lento, es porque algo no está bien. ¿Ya sabes si es niño o niña? Vi la ecografía, es una niña. ¿Cómo se siente sabiendo que tendrá una niña? Mi primer hijo es varón, así que me alegra saber que ahora también tendré una hija. ¿Le gustan las revisiones a domicilio? Sí. Me siento más feliz cuando la enfermera viene a mi casa. Así yo no tengo que ir hasta la ciudad y pienso que ella puede brindarme una mejor atención estando aquí. Y aquí entra en juego la tecnología de Philips. Ahora ingreso los datos. La enfermera ingresa en su dispositivo móvil todos los datos recopilados, los cuales son enviados al centro sanitario. El sistema de monitoreo obstétrico móvil de Philips es excelente. Estamos muy contentos de poder utilizarlo. Al terminar de examinar a la paciente, ingreso todos los datos en el sistema y luego de ser procesados, nos indica si existe algún riesgo. De ser así, sabemos que debemos consultar a un médico o a un ginecólogo de inmediato. Esta aplicación está destinada al personal sanitario y a los trabajadores sociales de esas zonas remotas que forman parte de este proyecto. Todos los datos son enviados a un centro de excelencia, a un grupo de expertos que se encuentra muy lejos. Los médicos revisan la aplicación, examinan los datos e indican las recomendaciones adecuadas para el tratamiento o para el traslado de los pacientes. En el centro sanitario de Jayapura, la doctora Fitra Riadini recibe y analiza los datos. El sistema de monitoreo de Philips es muy útil para hacer las revisiones médicas. Además, todos los datos que recopilamos son almacenados. Guardar el historial médico de la paciente nos permite hacer un seguimiento o una evaluación posterior a la madre embarazada y a su bebé. Si durante la revisión médica una paciente presenta alguna afección que podría llegar a ser grave, como presión arterial alta, dolor de cabeza o ardor en el estómago, registramos sus datos y de inmediato remitimos a la paciente al hospital, ya que esos son síntomas de preeclampsia. Por eso debe ser llevada al hospital para que reciba un mejor tratamiento. Philips tiene previsto extender esta tecnología a otras comunidades de Asia. Hasta ahora, las revisiones han salido bien. Dita y su bebé están sanas. Medí el peso corporal, la presión arterial y los latidos de la bebé. Por fortuna, todo está en orden. Estoy muy orgullosa de ser enfermera. Siento una enorme satisfacción al ayudar a las madres embarazadas a traer a sus hijos al mundo. Como mujer, creo que ser madre es un honor. Por eso hago todo lo posible por educar a las madres embarazadas para que tengan embarazos saludables y sus bebés nazcan sanos y salvos. Hoy en día, Philips se encuentra entre las 3 primeras empresas sanitarias del mundo. Hace 10 años, el sector de atención médica de Philips representaba el 10% de sus ingresos. Ahora representa más del 40%. Sin embargo, la empresa todavía utiliza su experiencia en el sector de iluminación. En el interior de su caótico laboratorio, Martin parece haber inventado un dispositivo que podría salvar vidas. Y lo hizo adaptando la tecnología de las luces LED para usarla en sondas médicas. Esta es una sonda. El médico la toma por aquí y la inserta en el torrente sanguíneo hasta que llega al corazón. Así podrá medir la presión sanguínea.
En lugar de usar electricidad como en las sondas tradicionales, este prototipo solo utiliza luz para medir la presión. La luz proviene de aquí y llega hasta la punta, sin necesidad de cables eléctricos. Entonces, la luz regresa a través de la misma fibra óptica para luego ser procesada y enviada a la consola. Ahora veamos cómo funciona. La jeringa imita la presión que sucede en el interior del corazón, la cual propicia una reacción del flujo de luz. La insertaré aquí. Esto es una cámara de presión. Tan pronto como modifico la presión, podemos observar cómo cambia el número en la pantalla. De esta manera, podemos medir cuán grave es el bloqueo cardíaco, si es del 50 o del 95%. Siendo más seguro y preciso que las sondas eléctricas, este invento de Philips podría revolucionar el diagnóstico de las enfermedades cardíacas. La base de este invento es la bombilla. Con esta nueva tecnología podríamos reemplazar todo el cableado eléctrico de las sondas por un cableado de fibras ópticas. Eso reduciría los costos y por lo tanto habría una mayor disponibilidad de sondas para el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes. Desde iniciativas sanitarias que cambian vidas en Jayapura hasta nuevas tecnologías creadas en los laboratorios de investigación, la nueva filosofía de Philips continúa impulsando la transformación de la empresa. Nuestra ambición en el sector médico es mejorar la vida de 3.000 millones de personas para 2025. A todos nos apasiona esta gran misión por la que estamos trabajando día tras día. Todo lo que hacemos, lo hacemos con ese objetivo en mente. Impactar de manera positiva a la vida de las personas, mejorar su calidad de vida a través de nuestras innovaciones, a través del uso de nuestra tecnología y a través de nuestras asociaciones con entidades de otros países. Queremos hacer un aporte significativo a la sostenibilidad de la sociedad. Este nuevo enfoque hacia la atención médica ayudó a la compañía a registrar la impresionante suma total de $20.000 millones en ventas en el año 2016, pasando de especializarse en la fabricación de bombillas a salvar vidas y a ayudar a traer nuevas vidas al mundo. Philips se encarga de ofrecer soluciones a varios de los problemas de salud que enfrenta la sociedad actual. Estamos bien encaminados para afrontar los mayores retos en el sector médico. Creo que nuestra mayor preocupación es el crecimiento poblacional y el envejecimiento de la población mundial, que siempre viene acompañado de enfermedades. De los 7.000 millones de habitantes de nuestro planeta, hay 1.000 millones de personas con hipertensión, 500 millones con diabetes y con enfermedades respiratorias, 40 millones de personas con cáncer. Mejorar las prácticas y la organización de nuestra empresa es solo el comienzo para hacer frente a este enorme problema. Debemos ir más allá, debemos transformar la medicina.